invito a buscar por favor tu Biblia en esta mañana en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15, y quiero que leamos dos versículos que nos va a hacer pensar hoy día acerca de la palabra que hoy Dios trae para tu corazón. En el libro de Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19 son dos versículos que el Señor Jesucristo lo declaró de esta manera. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. A esta frase, esta crisis que estamos pasando, coronavirus, pandemia, esta crisis que estamos atravesando, ¿está sacando lo mejor o lo peor de ti? Y esa es la pregunta que hoy quiero que Dios nos ayude a meditar en nuestros corazones. ¿Esta crisis está sacando lo mejor o lo peor de ti? Miren, recientemente, después de iniciarse esta pandemia y todo aquello, todas las naciones, en todo lugar, de manera general, en cuanto al sistema de salud, en todas las naciones, se ha visto, se ha desnudado, si vale el término, la situación de cada nación. Si usted está escuchando las noticias, de repente ha empezado a escuchar en diferentes naciones decir, esta pandemia nos ha hecho ver que faltan hospitales, falta equipamiento, y de repente por ahí alguien dice, implementos de bioseguridad, no existe, los médicos están necesitados de estos elementos, falta especialistas. Inclusive he escuchado con mucha fuerza el reclamo de mucha gente que dice, faltan especialistas. En otras palabras, esta crisis, esta pandemia, esta coronavirus, ha hecho que se note todas las dificultades, las deficiencias inclusive de todas las naciones, no solo de Bolivia, en Argentina, en Chile, hasta en las más grandes naciones. Y por eso muchos han coincidido en decir, no importa cuán avanzado haya sido como los europeos, igual se ha notado que hay una deficiencia. Entonces, la crisis está sacando lo peor de lo que está pasando en las naciones en cuanto al sistema de salud, por ejemplo. Que medites es, número uno, ¿estás viviendo una vida fervorosa espiritualmente? ¿Estás viviendo una vida fervorosa delante del Señor? ¿O es que estás relajándote espiritualmente? Mire, una vez más, ¿estás viviendo un fervor espiritual? ¿O estás en un relajamiento espiritual? Muchos de nosotros, queridos hermanos, hemos empezado bien y a la larga, al tiempo que ha pasado, ya no estamos como en un principio. Hemos empezado a dejar de ser lo que hemos sido a un inicio. Recordemos un poco, cuando tú has conocido al Señor, cuando te has entregado al Señor, ¿cómo era tu corazón? ¿Cómo era tus ganas de servir al Señor? Tus ganas de seguir al Señor. Era tremendamente fuerte en ti. Dijo, tienes que salir de este relajamiento espiritual. Y sabes que la única manera de salir de esto es volviéndonos al Señor, volviéndonos a Dios. Solamente Dios te puede restaurar, te puede fortalecer. Tal vez te has agotado, te has cansado, pero este es el tiempo de decir, Señor, voy a volver y retornar con fuerza. Mi vida espiritual depende de ti, Señor. Yo, Señor, me acerco a ti de todo corazón. No te olvides que si tú no vuelves al Señor, si no te acercas al Señor, esta tibieza espiritual, este relajamiento espiritual no te va a ayudar en nada, más bien te va a llevar a un desastre espiritual. Y por eso Dios en esta mañana te dice que podamos volver al Señor, nos arrepintamos, digamos, Señor, perdóname, Señor, ¿qué está sacando de mí este tiempo de crisis? Está sacando lo peor, tal vez, Señor, me doy cuenta que estoy mal, pero hoy, Señor, vuelvo a ti, te pido que me perdones, que tú me restaures. ¿Sabe que Dios está dispuesto a restaurar
nuestra vida espiritual. Volver a la oración, volver a la palabra, anhelar el congregarnos y ser fiel al Señor en todo lo que hemos aprendido, en todo lo que nos han enseñado cuando hemos conocido al Señor, y no apartarnos del Señor jamás. Sabe que la Biblia nos habla de gente apasionada, gente que tenía esa fuerza en el Señor, ¿no? Fervorosa en su vida espiritual. Solamente quiero recordarle a algunos de ellos. ¿Se acuerda de los 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos estaban, dice, en otra nación, pero su fervor espiritual no había sido disminuido. Y en el libro de Daniel capítulo 3 versículos 16 y 19, la palabra de Dios dice lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted, le dijeron a ese gobernante que les estaba obligando a querer adorar a otro Dios. Versículo 17 dice: si nos arrojan al horno ardiente, porque ese era el decreto, van a ir al horno, porque ustedes están rompiendo las reglas, rompiendo las normas, rompiendo la ley de esta nación, les dijo. Pero ellos dijeron: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, Él nos rescatará de su poder. Pero aunque no lo hiciera, dijeron estos jóvenes, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, dice, Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. ¿Cuánto fervor había en estos 3 jóvenes? No estaban diciendo ellos: ay, ni modo, estamos en otra nación, haremos lo que nos dice este otro rey. Bueno, como no estamos en nuestro país. No. Ellos dijeron: nosotros vamos a permanecer en lo que hemos aprendido y en lo que hemos creído. Creemos en el Dios Todopoderoso y ahí vamos a estar. ¿Se da cuenta cuánto fervor espiritual había en estos 3 jóvenes? Lo mismo del otro compañero que era Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Usted va a recordar en Daniel capítulo 6, si usted está con su Biblia, anótelo. Daniel capítulo 6, del versículo 10 al 13, la Biblia dice lo siguiente de Daniel. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, porque había una ley que había salido indicando de que nadie debe de orar a otro Dios, solamente iban de adorar al Dios de esa nación pagana. Daniel dice, a pesar de haber oído la ley, a pesar de que sabía que eso era algo que tenía que obedecer, pero era contrario a su fe, contrario a lo que a Dios había comprometido, dice, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por lo cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y el versículo 13 de Daniel 6 dice, entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Hermanos, qué fervor espiritual. A pesar de estar en un tiempo de crisis, porque para Daniel vivir en una nación extranjera, bajo reglas diferentes a la que él tenía, era una situación demasiado fuerte, era tan difícil, queridos hermanos. Pero Daniel, era un hombre lleno de amor por el Señor, estaba convencido de que su Dios era su Dios. Por lo tanto, él no se relajó espiritualmente. Él pudo haber dicho, bueno, ya estoy en otro país, finalmente en este país no me conocen, finalmente ya haré lo que ellos me pidan. No, Daniel dijo,
¿cómo voy a hacer aquello? Él seguía clamando a Dios 3 veces al día, a pesar de la ley que se había levantado. Era una persona fervorosa espiritualmente, totalmente comprometido con el Señor. ¿Qué está sacando esta pandemia, esta crisis en ti? ¿Hay fervor espiritual o hay un relajamiento espiritual? Es tiempo de decir a Dios: Señor, quiero amarte más que antes, más que el año pasado, más que antes, Señor, de lo que tal vez esta crisis haya venido. Quiero amarte mucho más, quiero entregarme más a ti. Que tu corazón sea lleno de fervor. Número 1, ¿qué está sacando esta pandemia de ti? ¿Relajamiento espiritual o fervor espiritual? Y hoy te pido que medites y le digas: Señor, ayúdame a encender más ese fuego que hay en mi corazón y tener siempre un fervor espiritual. Número 2, ¿qué está sacando esta crisis en ti? ¿Lo mejor o lo peor? Y otra cosa que he visto es: o puedes sacar la obediencia o la rebeldía de nuestro corazón. ¿Sabe qué es rebeldía? La rebeldía se define como una sublevación, como una desobediencia, ser obstinado, terco, testarudo, sublevarse o oponerse a la autoridad. ¿Y sabe qué? Este es un enemigo silencioso que puede entrar a tu corazón, que puede entrar a mi corazón: la rebeldía. ¿Y sabe qué, querido hermano, mi hermana? Tenemos que entender que en este tiempo se ha mostrado, esta pandemia, esta crisis, queridos hermanos, ha sacado tal vez en algunos obediencia y en algunos rebeldía. Lo digo así porque lo hemos visto a través de todo lo que ha pasado en estas semanas de cuarentena. Tal vez lo primero que podemos meditar, y seguramente a tu mente viene, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces cuando empezó estas medidas de salubridad dijeron: quédense en casa, no salgan? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha sacado de nosotros? ¿Lo mejor o lo peor? Dígame, ¿qué ha sacado de tu corazón? ¿Lo mejor o lo peor? Y de repente tal vez en un momento hemos dicho: esto no, yo no voy a obedecer, esto es demasiado, ¿cómo es posible? Hermanos, hemos empezado a sacar de nuestra vida lo peor, la rebeldía. ¿Saben? Una persona rebelde, las características de una persona rebelde es que no obedece lo que se le pide que haga. O tal vez obedece a medias y siempre tiene una justificación para obedecer a medias. ¿Saben que la rebeldía está en el corazón de los seres humanos? Lamentablemente hay que admitir, la rebeldía está en todo ser humano, está en cada corazón. Y aquel que no conoce al Señor, mucho más fuerte es el impulso de la rebeldía. ¿Y dónde está? Ahí dentro. Es el enemigo silencioso que está ahí dentro del corazón, porque del corazón salen, como hemos leído la palabra, dice: del corazón salen esas cosas malas. Permítame leer Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón sale, queridos hermanos, la rebeldía que a veces tenemos. ¿Y cómo se puede notar que hay rebeldía en la vida de una persona? Uno, por la palabra, por la forma como habla, cómo dices y qué expresas de lo que está pasando, de lo que dicen las autoridades. No importa quién esté en función de autoridad. Hoy estará uno, mañana estará otro, y siempre va a haber una autoridad que Dios va a poner en tu casa, en una institución, en una ciudad, en una nación. Siempre va a haber una autoridad. Pero ¿cómo eres tú frente a esa autoridad? No importa de dónde sea. Tal vez en este momento alguien diría: pero no estoy de acuerdo. El Señor no nos dice que nos fijemos quién es la autoridad, sino hay una autoridad. ¿Y qué hacemos frente a la autoridad? Nuestra palabra, nuestra forma de hablar, qué es lo que dice. Ahí se reconoce si hay
rebeldía en el corazón o no lo hay? Un día Jesús les dice a sus seguidores, hablando de esto, les dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, quiero que usted lo pueda leer, Mateo 12, 34, dice así: generación de víboras, les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y le estaba diciendo, no, ustedes son gente mala. ¿Cómo puede salir algo bueno de ustedes? Ustedes nunca van a poder sacar de su corazón malo una forma de hablar buena. No se puede. Entonces Dios quiere, querido hermano, que podamos nosotros entender qué está sacando en este tiempo esta crisis de nosotros. ¿Hay rebeldía o hay obediencia? ¿Sabe qué? Dios busca la obediencia en tu corazón. En tu corazón. Desde tu corazón debe salir la obediencia al Señor. Segunda cosa, ¿cómo podemos saber si alguien está en rebeldía? Por los pensamientos que uno puede tener. Dirá alguien tal vez, no, yo no he dicho nada, pero estás pensando. En tu mente estás generando muchas ideas, muchos pensamientos. Las palabras rebeldes provienen del razonamiento que a su vez se origina aquí, en este lugar donde tenemos tantos pensamientos. Por eso, hermano, el pensamiento es factor dominante de la rebelión. Por eso el Señor nos ha dicho, no lleven cautivo toda altivez, todo pensamiento rebelde en obediencia a Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué está sacando esta crisis de nosotros? ¿Está sacando lo mejor o lo peor? Ahora yo te digo, tal vez en estos días tú dices, ha salido lo peor de mí. ¿Sabe qué? Lo primero que debemos hacer si ha pasado aquello es ser sanados. Porque esta rebelión, esta rebeldía es en el alma que llevamos, en el corazón. Solamente Dios puede sanar y restaurar nuestra vida. Queridos hermanos, ¿cómo vamos a transmitir rebeldía si somos rebeldes? Vamos a infectar a nuestros hijos. Vamos a infectar a la generación siguiente. Y nuestras naciones llevan de repente esta situación. Por eso es que trasladamos a otra generación la misma situación. No se olvide que la rebeldía es un pecado, es como una maldición que sigue a los que lo hacen. Por eso en este día yo quiero animarte, quiero pedirte que digamos al Señor, Señor, quiero que me perdones. Sana, Señor, esta enfermedad de la rebeldía, Señor. Reconozco que he sido rebelde, reconozco que, Señor, con rebeldía me he expresado, he pensado, Señor, no puedo continuar de esta manera. Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. ¿Sabe el Señor qué te dice a ti, querido hermano? Que tal vez se nos ha ido, nos ha salido tal vez la rebeldía. Y ¿sabe qué el Señor dice? En Oseas capítulo 14, 4, anótese, Oseas 14, 4 dice, yo los sanaré de su rebelión, dice el Señor. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo los sanaré de su rebelión. En otra versión, ¿sabe qué dice? En otra versión dice lo siguiente, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Y en otro lugar dice, voy a curarlos de su rebeldía y amarlos aunque no lo merezcan. El Señor quiere restaurarnos. Tenemos que ser gente obediente, obediente a Dios en primer lugar, obediente en la casa, obediente en donde Dios nos ha puesto bajo autoridad. Tenemos que poner obediencia, tenemos que aprender a ser obedientes. Entonces, ¿qué ha sacado en esta crisis de ti? ¿Lo mejor o lo peor? Y la otra parte, la tercera es que quiero compartirte es acerca de que ¿estás confiando en lo humano o estás confiando en Dios para tu provisión? Estoy seguro que en todo lugar hay una preocupación. Y la preocupación es, se está terminando el dinero. Se está acabando lo que hemos comprado, lo que teníamos ahorrado o lo que tal vez teníamos en el momento para poder realizar alguna acción futura. Se está acabando el dinero.
Y tal vez miras tú y dices, ya no tengo mucho para poder subsistir, tengo que ir a trabajar, tengo que salir. Y de repente es la preocupación de la mayoría. Habrá una minoría que tal vez todavía le puede ayudar alguna situación en la vida, que tenga alguna entrada, un ingreso aparte, pero la mayoría está preocupado. ¿Qué va a hacer el día de mañana? Y mi pregunta es, ¿confías en lo humano o confías en Dios para tu provisión? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿De dónde esperas la ayuda en cuanto a la provisión? En cuanto a lo que Dios te puede dar. El salmista David escribe en el libro de Salmos, el 121, usted va a recordar este texto que se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: dirijo la mirada a las montañas, Salmo 121, dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y no duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Dice, durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. ¿Saben que este salmista decía, yo levanto mi mirada en medio de tal vez mucha crisis, mucha dificultad? ¿De dónde va a venir mi ayuda, mi socorro? Dice en la versión Reina Valera, mi ayuda viene de Dios. ¿Tú tienes esa confianza? Tú puedes decir igual que este salmista, yo sé que Dios no duerme, yo sé que Dios jamás permitirá que pase necesidad. Dios, yo sé que Él me va a proteger, me va a cuidar. ¿Puedes decirlo eso? Pero lo puedes decir de verdad. ¿Qué estás hablando estos días? Nuevamente hablamos de lo que decimos por la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás expresando? Porque nuestras palabras expresan la ausencia de confianza en Dios. Clarito se va a notar, queridos hermanos. ¿Qué estás diciendo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Mañana qué me va a pasar? O tú puedes decir, sí, no, verdad que ya se me está terminando, pero yo creo que Dios no nos va a soltar. Quiero mostrarte un versículo de la palabra. Quiero que vayas a Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5, vamos a leer. Dice esta palabra de la siguiente manera. Usted va a recordar esta escena. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Esa era la frustración de un hombre que trabajaba y en el día tenía que ganarse el pan, el alimento para llevar a su casa. Era Pedro el que era en esta ocasión vemos. Y el Señor le dice, tienes que entrar mar adentro, echa las redes para pescar. Y Simón Pedro le dice, maestro, toda la noche he estado trabajando y la verdad que ni un pescado he podido obtener. Ahora, debemos tener en cuenta, queridos hermanos, y recordemos quién era Pedro. Pedro había crecido a las orillas del lago de Genesaret, y llamado también el mar de Galilea, y aprendió el oficio de pescador. O sea, era una persona experta. Conocía sobre pesca. Por lo tanto, conocía el lago, conocía los horarios, conocía los días, las fechas en que podía ir a pescar. O sea, él lo sabía. A él no le podían enseñar ni nadie podía decir algo que no lo sabía. Él conocía el tema. También debemos destacar de Pedro que estaba siempre pescando de noche. ¿Por qué? Porque ustedes saben y nos dicen, las personas de pesca nos dicen que de noche los peces se acercan a la superficie. Pero en esa mañana no tenía nada. Toda la noche había ido a la pesca y no había conseguido nada. Entonces, él pensaba y decía, Jesús viene y me dice algo que no es coherente con lo que yo conozco. Y de repente, él es el carpintero, pero yo soy pescador de toda la vida.
realmente soy yo quien sabe a qué horas hay que ir a pescar, y ahora me dice en la mañana que vaya a pescar. Y de repente toda la noche haber trabajado, se puede imaginar que estaba agotado, cansado. Intentar de nuevo, volver a empezar y ir otra vez a la pesca, realmente era totalmente frustrante, totalmente difícil para Pedro. En estos son los momentos donde nuestra fe en Dios va a ser probada. Y querido hermano, mi hermana, en este tiempo Dios va a probar tu fe. De repente, como te digo, tú tienes algo todavía por ahí y de repente se está acabando o no sabes de dónde sacar. Este es el tiempo donde va a ser probada la fe. ¿En quién confías para tu provisión? ¿Confías en lo humano o confías en Dios? Sé que muchas personas hoy en día hemos dicho, ¿de dónde va a salir el alimento para mi familia? Es cierto, no podemos decir que de aire va a vivir la familia. Necesitamos conseguir, necesitamos tener, pero sabe que hay un momento donde tal vez puede ser que todo se haya cesado. Es un momento donde tal vez tú dices, hoy no tengo ni para tomar un desayuno. ¿Sabe? Es el momento de que tu fe está siendo probada y decir, Dios, tú me puedes sostener aún a pesar de este momento donde no tengo provisión en mi vida. Y ese día, Pedro tomó el reto que el Señor le dijo. Entró, dice, mar adentro, echó sus redes y sabe, dice la palabra, sacó tal pesca que él mismo estaba sorprendido, Pedro mismo estaba sorprendido, y pidió ayuda para que muchos otros más puedan ayudarle a sacar todo lo que había sacado. Sabe, mi hermano, si Dios está con nosotros, si Dios está a tu lado, Él te va a dar la provisión que necesitas. Él va a ayudarte en el momento más difícil. Tal vez has intentado de muchas maneras, pero confía en el Señor. Dios va a ser fiel y va a obrar conforme a su voluntad y a su misericordia sobre tu vida, y Él te va a sostener. Ahora será probada tu fe en cuanto a tu provisión. No sé qué tiempo más todavía esto continuará. Humanamente tal vez decimos, parece que va para largo, inclusive después que volvamos de la cuarentena, y uno dirá, no sé cómo nos vamos a recuperar, porque no sé cómo vamos a ir para adelante, porque todo se ha paralizado. Más de 5 semanas está paralizado todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabe qué, querido hermano? Confía en el Señor. Si tal vez tú estás mirando que alguien te va a proveer, puede ser que sí. Puede ser que tu jefe, no sé, un amigo, los vecinos, la alcaldía, puede ser que alguien sea el que pueda extender la mano y darte, cierto, pero ¿qué tal si no lo hay? ¿Qué tal si no lo hay? Tal vez estás encesado, cumpliendo, como algunos dicen, yo cumpliendo, otros rompiendo reglas, pero yo cumpliendo y ya no tengo de qué alimentar a mi familia. ¿Sabe qué, mi hermano? Este es el tiempo de probar nuestra fe en el Señor. ¿Cómo podemos decir Dios sabe hacer milagros y sabe dar provisión si nunca hemos pasado hasta el punto de decir no tengo nada, no tengo absolutamente nada? ¿Saben? Cuando no hay nada es cuando Dios va a empezar a mostrarse, va a empezar a darte cosas. Vas a ver la mano de Dios en acción, y hoy te animo a ver esa mano poderosa del Señor. Dios suplirá tus necesidades en cuanto a la provisión. Esta pandemia, ¿qué ha sacado de ti? ¿Ha sacado el confiar en Dios en cuanto a tu provisión? ¿O es que has estado tal vez diciendo, no, cómo es posible que nos hayan hecho esto? ¿Cómo es posible que quién es el culpable? Tal vez has empezado a simplemente enojarte, a molestarte, a culpar de esta situación. Hoy Dios te está diciendo, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién confías? Filipenses capítulo 4, 19, para aquellos que conocen este texto, dice, mi Dios, según sus riquezas, suplirá todas vuestras necesidades en gloria por Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Ese es el Dios que tenemos tú y yo.
Es el Dios de misericordia, es el Dios de amor que nunca te va a hacer falta nada. Tal vez tú me estás mirando y dices, quiero ver ese Dios. Vas a verlo, porque Dios no te va a fallar. Si tú eres una persona que has confiado en Dios, todos los días estás agarrado del Señor, Él te va a suplir tu necesidad. Y hoy te digo, no esperes solamente que alguien del gobierno te dé, cierto, lo harán, lo están haciendo. Dios va a hacer de otras maneras, cierto, pero cuando todo eso se quede anulado, alguien que es tu Dios, tu Padre, no se olvidará de ti. La gente se puede olvidar de ti. Tus familiares se pueden olvidar de ti. Todos pueden entender que estás bien, pero tú sabes internamente que la estás pasando muy apretado. Dios lo sabe. Dios te bendecirá. Hoy solo te digo, quiero que medites, ¿qué tienes en este momento? Tal vez no tienes nada, dile, dependo de ti, Señor. Pero si tienes algo poco todavía, tal vez dices, ya no tengo, poquito nomás ya tengo, es todo lo que ya me está quedando, mi reserva. ¿Sabes? Quiero pedirte en esta hora que mires ese poco. Ahora mira ese poco y levanta tus ojos al cielo y dile, gracias, Señor, porque aún tengo ese poco. Y confía, dile, Señor, confío en ti, Señor, que tú vas a proveer conforme a mis necesidades. Habla la provisión. Y dile, Señor, vas a multiplicar, serás bendita abundantemente. Mi Dios va a traer abundancia. No te quejes de lo poco, no te quejes, más bien confía en Dios y bendice tu poco. Créele a Dios que Él va a multiplicar esa poca provisión de hoy, hará sobreabundar. Es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que puede multiplicar lo poco. Dale gloria a Dios, dile, Señor, yo sé que esa provisión no va a escasear, Señor. Señor, de algún lado, tú de alguna forma vas a glorificarte, Señor. Tú vas a hacer tu obra en mi vida. ¿Qué ha sacado este tiempo, esta crisis de ti? ¿Qué ha sacado? ¿Ha sacado lo mejor o lo peor? Lo peor sería, en el caso de la provisión, es que te andes quejando, en que andes enojado, que estés reclamando a la gente, reclamando al gobierno. Y ¿qué tienes derecho? Lo tienes, hermano, puedes reclamar. Pero ¿eso es lo mejor o lo peor de ti que está saliendo? Lo mejor sería, Señor, ahora te voy a conocer. En mi necesidad tú vas a proveer. En este tiempo tú vas a ser mi proveedor. No vas a hacer falta, vas a multiplicar hasta lo poco, a lo mucho va a ir. Estoy seguro que muchos van a dar testimonio de estos días, de cómo Dios ha hecho cosas hermosas en la vida de cada uno de ustedes. Estoy seguro que en este tiempo vamos a oír los mejores testimonios de cómo Dios ha suplido tu necesidad, ha suplido la provisión para tu casa. Hoy te animo con todo mi corazón a que le digas, Señor, que salga de mí lo mejor. Y lo mejor es confiar en Dios, aunque esto esté pasando, confiar en Dios.